Comenzamos una nueva semana aquí en la UNAM Responde y este 24 de junio les damos la bienvenida a un programa más desde TV UNAM. Hoy que vamos a estar platicando sobre las profundidades marinas a través de la colaboración con UNAM Global TV. Además nos acompaña el doctor Carlos Rosales, quien nos estará platicando algunas funciones y alcances del sistema inmunológico, y en nuestra entrevista platicaremos hoy sobre la vulnerabilidad en las especies, pero en particular con lo que sucede con nosotros los humanos. Así que acompáñanos durante los próximos minutos. Comenzamos. En la era del antropoceno, donde los principales responsables del cambio climático en el equilibrio del planeta somos nosotros, los seres humanos, pues resulta necesario pensar en nuestra situación. ¿Qué tanto podemos adaptarnos a las nuevas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la escasez de agua? Para hablar sobre la evolución como un proceso natural de las especies, pero también de las herramientas con las que contamos para la adaptación y, por supuesto, hablaremos sobre la vulnerabilidad asociada a la extinción. Recibimos esta tarde al doctor en genética Daniel Piñero, quien es investigador del Instituto de Ecología de nuestra universidad y quien tiene una larguísima experiencia en estos temas aquí en nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable, Rosa. Pues hablamos hoy en particular de los seres humanos y me parece importante que lo hagamos así, doctor, porque durante muchos programas y durante mucho tiempo hablamos de lo que sucede con las especies animales, con las especies vegetales, y esto está directamente relacionado con la genética. Cuéntenos usted, que sabe de este tema, ¿por qué debemos vincular estas dos áreas? Pues lo que pasa es que cuando uno estudia las especies en general, la ecología o la fisiología, otras cosas, en realidad uno no piensa de dónde vienen las cosas, de dónde vienen las especies, de dónde vienen, cómo se formaron, cómo se adaptaron, ¿no? Y la única manera de hacerlo de manera razonada es viendo hacia atrás, hacia el pasado. Y para ver el pasado lo que usamos son técnicas moleculares en donde estudiamos el ADN de las personas y con eso podemos inferir, o de las especies, y podemos inferir qué pasó en el pasado, qué es lo que ocurrió en esa población. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué pasó con las comunidades locales en México o en América cuando llegaron los europeos, podemos analizarlo a través del ADN. Podemos saber si hubo epidemias, si hubo enfermedades, si algunos individuos estaban desadaptados y murieron. Ese tipo de cosas lo podemos hacer viendo el ADN de las personas en la actualidad. Y eso es una herramienta que es muy reciente, tendrá unos 15 o 20 años, pero nos da una ventana al pasado que antes no teníamos. Y la otra cosa muy importante es que con ese ADN, que a veces podemos recuperar de los fósiles. Ahora, con esto del aeropuerto del AIFA, ahí se encontraron muchos mamuts, incluso ayer se publicó que hay un cráneo de un ser humano de hace un poco más de 10,000 años. Podemos de ahí también obtener el ADN de esos individuos, de los mamuts, de los zorros, de los que vivían ahí, y podemos saber de dónde venían, cuál era su origen, qué enfermedades tenían, qué comían, etcétera, ¿no? Entonces la genética es una herramienta que nos permite, o les permite en particular, entender este proceso de adaptación, pero también de extinción, pero también de cambio. ¿Qué nos dice, digamos, de la situación actual que estamos viviendo? Mientras preparaba la entrevista leía que estamos justo en una etapa en donde mayor biodiversidad hay, pero ¿qué nos dice de los seres humanos, doctor? Sí, generalmente en la Tierra lo que ha habido es muchas especies y estas especies se han extinguido. Todos sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace muchos años y entonces después de ellos llegaron los mamíferos, las plantas con flores también aparecieron después de que los helechos y otras plantas digamos, que iniciaron la colonización de la Tierra desaparecieron o disminuyeron. Y entonces este proceso de especiación o de generación de especies y de extinción es común. Lo único que tenemos que concebir es que el tiempo que pasó para estos procesos es terriblemente largo. Así, cuando decimos 100,000 años, pues ya para nosotros ya
¿no? Ya ni siquiera nos ubicamos en ese lapso de tiempo. Y claro. si pensamos en 1.000.000 de años, 10 millones de años, eso es algo que nos enseñaron los geólogos, a pensar en lo que ellos le llaman el tiempo profundo de las cosas. Entonces, claro, podemos decir, no, esto no va a pasar. No va a pasar en un periodo de tiempo corto, pero tú tienes que pensar también en un periodo de tiempo largo. Entonces, estos procesos de extinción, de especiación, de adaptación, toman muchísimo tiempo para ocurrir. Y hemos hablado aquí en algunos otros momentos con investigadores con los que usted ha trabajado acerca de la probable esta sexta o posible sexta extinción. ¿Qué sucede en cuanto a las posibilidades, las características de los seres humanos en esta etapa de transformación, doctor? Claro, es que el ser humano depende de la biodiversidad. Entonces, si usted disminuye cualquier cosa, ¿no? Cualquier especie, los insectos, los mamíferos, las plantas ya no pueden crecer las mismas, etcétera, pues pone en riesgo la alimentación, la salud, el clima, todo eso pone en riesgo la existencia misma del ser humano. No quiero decir que se va a extinguir hasta el último humano del último lugar, pero sí el nivel de vida de la sociedad va a disminuir, porque si sube el nivel de agua en las costas, pues obviamente la gente se va a tener que mover, las migraciones sabemos que producen muchos problemas. Entonces, en lo que estamos enfrentados es, como es un cambio global de toda la Tierra, estamos enfrentados a una, vamos a decir, disminución de las condiciones de vida. Más que extinción. De la humanidad. Porque la extinción, pues sí, tendría que ocurrir. Incluso si hubiera una guerra atómica, no sería como para que se extinguiera toda la humanidad, pero sí cambiaría muchísimo nuestro... Y en este panorama somos los seres humanos la especie más sensible, más vulnerable a sobrevivir, digamos, a esta adaptación, a esta transformación. Claro, nos estamos volviendo mucho más sensibles. Desde luego somos los productores de ese cambio, eso es lo más importante. Pero también los más sensibles, porque la población mundial anda rondando los 8.000 millones de personas, que también es un número que no nos podemos ni imaginar, como los presupuestos. Aunque haya sido noticia durante los últimos meses, que se suena además como algo que hay que festejar, pero hay muchos temas que hay que resolver con una cantidad así. Exacto, entonces estamos enfrentando unos retos sociales, económicos, enormes, ¿no? Teniendo esa cantidad de personas. Y el riesgo de que uno se muera por una lluvia fuerte, por un huracán, por un terremoto, pues cada vez es más grande, ¿no? Yo siempre pensaba, bueno, los terremotos no eran tan frecuentes cuando yo era niño, por lo menos no me acuerdo. No, lo que pasa es que no los reportábamos y no afectaban tanto a nuestras sociedades. A lo mejor la Ciudad de México sí, pero en otras poblaciones pues simplemente... Y esto es muy importante además, voltear a ver lo que sucede a nuestro alrededor, porque, lo platicábamos hace unos días también aquí en la UNAM Responde, es muy importante, digamos, focalizar las situaciones para entender lo que sucede a nivel global. Y en este sentido, doctor, es importante hablar justo como de los recursos, de los factores con los que contamos para poder superar esta etapa de transformación. ¿Con qué herramientas contamos? Pues mire, lo que pasa es que la ciencia ha avanzado muchísimo y yo creo que la posibilidad que tenemos de cambiar las cosas, de cambiar el destino de la propia humanidad, de la Tierra, es muy grande. Pero por otro lado están los intereses políticos y sociales y económicos que dominan la situación de la Tierra. Entonces no podemos ni siquiera acordar qué hacer con las emisiones de CO2, porque hay países que no quieren reducirlas o hay grupos sociales que no quieren reducirlas. Es muy difícil tener políticas públicas que puedan ayudarnos a resolver el problema si hay controversias sociales y económicas o políticas directamente que afectan esas decisiones. Pero bueno, la humanidad está haciendo un esfuerzo. Nuestro ejemplo más maravilloso fue el Acuerdo de Montreal en 1986, si no recuerdo mal, en donde los gases de efecto invernadero se han podido disminuir. Pero es que hay otras cosas gravísimas, ¿no? ¿Cuáles son esos logros, esas estrategias que se tendrían que aplicar si se pudieran superar estas diferencias políticas, sociales, internacionales? La ciencia de la conservación y de la sustentabilidad obviamente ha tenido muchas altas y bajas, pero el tener la idea de que
la idea original de que había que conservar los ecosistemas, nadie podía tocarlos, etcétera, eso ya se acabó, ¿no? Y entonces ahora hay muchísimos científicos que se han dado cuenta que la única manera de convivir con la sociedad es que los ecosistemas naturales y la humanidad convivan, que no estemos separando una cosa de la otra, sino que la humanidad realmente forma parte del ecosistema. Una alternativa o ejemplo son estas áreas naturales protegidas, doctor. Esas áreas naturales, pero como le llama un biólogo mexicano muy famoso, Gonzalo Hafter, son el modelo mexicano de las áreas naturales protegidas, en donde hay comunidades dentro del área natural protegida que además tienen la responsabilidad y tienen el interés de manejar y conservar los recursos que están ahí. Este es el modelo que se tiene que explorar y que los gobiernos, la sociedad, todos nosotros tenemos que proponer los principios básicos para hacerlo. ¿Cómo avanzar en este sentido y crear, pues eso, acciones colectivas que nos permitan, pues, adaptarnos a las realidades, a las consecuencias que ya estamos viviendo, como bien nos decía, que son consecuencias de acciones que nosotros mismos como seres humanos, como raza, hemos tenido, doctor? Yo creo que la única manera de hacerlo es a través de las soluciones locales. Las soluciones por región, por comunidad, por área, si fuera área natural protegida. Es la única forma de hacerlo, porque cada región y cada localidad tiene diferentes condiciones. Entonces, si queremos conservar un desierto, pues no vamos a tener mucho problema, lo declaramos y pues ahí no va a haber mucha... Pero si queremos conservar una selva, tenemos que hacerlo en colaboración con las sociedades que viven de esa selva y que viven en esa selva, y hacerlo de esa manera. Entendiendo el momento en el que vivimos hoy en día y pensando en estos cientos o miles de millones de años que tienen que pasar, digamos, de forma cotidiana para la adaptación de las especies, para la evolución, para la extinción, ¿en qué momento estamos parados, digamos, para entender o para prepararnos para ese siguiente gran paso? Bueno, yo creo que ya es clarísimo para todos que la extinción ya nos ganó, que cualquier grupo que estudiamos, los mamíferos, las aves, incluso los insectos, ¿quién nos iba a decir que en las carreteras ya no íbamos a tener insectos en los parabrisas, ¿no? Eso ya ocurrió y va a seguir ocurriendo. Entonces tenemos que ir más allá, tenemos que ir más adelante. Y más adelante quiere decir que con un porcentaje de la biodiversidad que hay, igual la Tierra es viable, es sostenible, va a poder mantenernos a todos. No tenemos que pensar en el 100%, sino que a lo mejor un porcentaje menor se puede manejar. El problema es que no lo hemos hecho. No hemos hecho esas estrategias, ni siquiera locales, ni nacionales, ni globales, para que eso pueda mantenerse como una sociedad que sustente a la humanidad, ¿no? Claro, y en ese sentido estaríamos pensando y se estaría pronosticando, no sé cuál es la palabra correcta, que varias especies de animales y de plantas no sobrevivan. Acabamos de ver casos muy cercanos y muy evidentes, por ejemplo, lo que pasó con los monos en Chiapas, algunas aves que terminan cayendo en grandes grupos y es una alerta, digamos, de lo que podría pasar en dimensiones mayores, doctor. Seguro, no hay duda. Yo siempre he pensado que esto del golpe de calor no es más, bueno, finalmente lo entendí porque no sabía bien de qué se trataba, no sabía de qué se trataba el golpe de calor, pero el golpe de calor es simplemente que el cuerpo suba a más de 40 grados. Eso es lo que les pasa a estas especies y al ser humano, en donde el cuerpo sube a más de 40 grados. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Pues es alta, porque en estas épocas de calor, es claro que muchos de nosotros estamos con mucho riesgo de que nuestro cuerpo pase de los 40 grados y fallezcamos. Claro. Entonces, me parece que esto va a ser mucho más frecuente de lo que hemos visto. Eso no lo podemos cambiar otra vez, ¿no? Esa temperatura va a ocurrir. Pero ¿cómo hacer que esa vulnerabilidad no se haga tan obvia? Bueno, pues hay que reforestar, porque finalmente los monos aulladores pues viven de estar en la sombra, ¿no? Si no, no podrían sobrevivir. Hay que reforestar, hay que proteger esas zonas, y a eso me refiero. Si tenemos un mosaico donde hay una parte, digamos, más natural y una parte humana, pues eso puede ayudar a que de manera local se puedan ir conservando
las diferentes especies. ¿Cuáles son algunas líneas? Nos queda poco tiempo para terminar, doctor, digamos, de la genética evolutiva y las líneas de las que se están ocupando hoy en día. Pues mire, nosotros tenemos mucha preocupación por los números de individuos de cada especie, ¿no? Porque si hacemos en una población lo que le llamamos nosotros un cuello de botella, es decir, que hay muy pocos individuos que sobreviven, estamos súper preocupados de que eso a lo mejor no va a mantener la variación genética suficiente, los genes necesarios para adaptarse, ¿no? Pero hemos encontrado, han encontrado unos investigadores que han trabajado con la vaquita marina hace ya muchos años, han encontrado que esa vaquita que está en números menores de 10 individuos, ¿no? Cada año y va disminuyendo, no tienen un problema genético, lo cual nos sorprende y nos da mucho gusto, porque eso quiere decir que la sobrevivencia de las especies no depende tanto de lo que nosotros pensábamos que era el número de individuos. Que si mantenemos una cantidad casi mínima de cualquier especie pueden sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Y ese es otro factor importante. Se creía que entre mayor variación genética, pues existe mayor posibilidad de adaptarse a estos cambios menos o más agresivos. Exacto. Dicho de otra manera, la causa más importante de las extinciones no es la genética, es la ecología, la demografía. Es decir, que lleguen a ser 8 individuos, 8 vaquitas, y que el lugar donde crecen, pues lo sigan matando o lo sigan pescando o lo que sea. Es un problema ecológico, no es un problema genético. Y eso es está bien, tenemos que trabajar con eso. Y tenemos que comunicar esta información porque es algo que puede pasar en nuestro futuro no tan lejano y que sería quizás una especie de alternativa a la situación acelerada y agresiva que ocurre con el cambio climático. Sí. O sea, nos tenemos que imaginar un mundo que va a tener menos especies, menos individuos por especie y que va a ser viable y sostenible. Incluida la raza humana. Incluida en los humanos, desde luego. Claro que sí. Pues hablaremos más sobre este tema, doctor, que tiene mucho que decirnos sobre la situación que estamos viviendo, pero como bien nos decía al principio, sobre la historia que tenemos los seres humanos en este planeta llamado Tierra y la convivencia con las demás especies. Así es. Muchísimas gracias, doctor en genética Daniel Piñero, investigador del Instituto de Ecología de nuestra universidad, que nos decía cumple 50 años en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas que esté gracias. Muy bien, doctor. Muy Muchas amable, gracias. Rosa. Y vamos con más información. Ahora les compartimos algunos datos sobre las actividades que organiza la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Primero nos invita al taller La creatividad como vía para el autoconocimiento y autorregulación emocional, que está dirigido a los estudiantes universitarios. Se realizará del 26 al 28 de junio y las inscripciones ya están abiertas. Y también, esta entidad universitaria está presente en Radio UNAM. Conciencia, Psicología y Sociedad es un programa donde se abordan temas relacionados con nuestra salud integral y se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde y además se puede escuchar en cualquier momento, esto en el formato de podcast. Y para mayor información los invitamos a que visiten las redes sociales tanto de la Facultad de Psicología como de Radio UNAM. Enseguida, el doctor Carlos Rosales nos cuenta de los alcances del cerebro y su poder sobre el sistema inmunológico, por ejemplo, en casos de enfermedad. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que cuando estamos enfermos con una infección, nuestro cerebro puede detectar eso. Ahora sabemos también que nuestro cerebro puede controlar al sistema inmunológico. Cuando tenemos una infección, las células del sistema inmunológico producen sustancias que llamamos citocinas y estas ayudan a promover la inflamación para controlar la infección. Pero si la inflamación es poca, los microorganismos ganan y siguen creciendo. Si la inflamación es muy grande, entonces se produce daño a otras partes de nuestro cuerpo. Entonces la inflamación debe controlarse muy cuidadosamente. En un estudio reciente de investigadores en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, encontraron que en ratones donde medían la actividad cerebral mientras se les aplicaban estímulos inmunológicos en otras partes del cuerpo, por ejemplo bacterias en el peritoneo, en la panza,
vieron que en respuesta a infecciones se activan un grupo de neuronas en el tallo cerebral. Cuando estas neuronas son estimuladas, la inflamación disminuye, y si estas neuronas son bloqueadas, la inflamación aumenta muchísimo. Esto quiere decir que durante una infección, nuestro cerebro detecta que tenemos una infección y manda señales a través de las neuronas del tallo cerebral para controlar la inflamación. Esto es, la inflamación no debe ser muy grande. ¿Cómo exactamente el sistema nervioso controla la inflamación? No sabemos, eso es muy reciente, pero estos estudios abren la puerta para estudiar más profundamente la conexión que existe entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Esperemos nuevas noticias para entender mejor cómo funciona nuestro organismo y así mantenernos en salud. Muchas gracias. Hasta luego. Las profundidades marinas son un secreto por revelar y una de las líneas de investigación más relevantes y ricas para entender la vida en la Tierra. De esto nos habla la siguiente entrega de UNAM Global TV. Apenas si podemos conocer el 5% de las aguas oceánicas, especialmente las profundidades, porque requieren una gran tecnología para llevar a cabo expediciones a grandes profundidades con un grado de independencia también que nos permita una mayor cobertura. Hay 4 programas aquí que se pueden resaltar, que es el mismo Decenio de los Océanos, que pone en la palestra cuál es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Y resalta que las profundidades marinas son un entorno complejo que desempeña un papel clave en el secuestro y el exceso de dióxido de carbono y calor. Otro programa es el Challenger 150, que tiene también como objetivo abordar el déficit de los conocimientos de las profundidades oceánicas y básicamente pretende gestionar la mejor forma de poder explotar estos recursos. Otro, por ejemplo, es el de observación profunda One Ocean, que está orientado a observar fenómenos geológicos que ocurren en las profundidades para poder nosotros mejorar las respuestas ante este tipo de fenómenos. Y finalmente tenemos la Red Oceánica de Exploración Conjunta de la Zona Crepuscular, que es una zona que se encuentra ubicada entre los 200 a los 1000 metros, que es justamente por la ausencia de luz y poco explorada. Y es por eso que se hace referencia al término de Awaken New Deeps, que quiere decir finalmente que tenemos que ir más profundo para estudiar justamente el océano y conocerlo mejor. Todo un universo por descubrir allá en nuestras profundidades. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a todos ustedes los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, por supuesto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Sigamos haciendo juntos este programa universitario y los invitamos a que nos acompañen el resto de la semana, ya lo saben, 2:30 de la tarde, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.